Un saludo muy especial para todos los que nos han seguido en este podcast mariano, que hemos desarrollado ya una primera temporada durante el primer semestre del año. Y ahora, con la ayuda de Dios y de la mano de la Virgen María, emprendemos la aventura de una segunda temporada. Qué alegría más grande fue para mí y para mi hermano Juan, que hemos estado en este apostolado, cuando íbamos a misa a la catedral, cuando íbamos a algunas parroquias, encontrarnos a personas que nos daban su testimonio de que estaban escuchando el podcast, que estaban interesados en las charlas. Les agradecemos profundamente su cercanía, su apoyo con este apostolado, y por eso con todo el corazón nos disponemos a arrancar este segundo semestre, donde queremos seguir enamorándonos de nuestra Madre y que ella sea esa eficaz intercesora, esa ayuda gigante que nos da el cielo para acercarnos más a Jesús, para servirle mejor, para poder permanecer firmes y fieles a la Iglesia de Cristo. Por eso les damos a todos una muy cordial bienvenida. Si nos ven a través de las distintas redes sociales o si nos escuchan también a través de Radio Franja, bienvenidos. Les agradecemos también las oraciones que han hecho por este apostolado y les motivamos a que nos sigamos uniendo en oración. ¿Para qué? Para que este apostolado pueda llegar a muchas almas, a muchos corazones que lo estén necesitando, a muchas familias, a muchos jóvenes, y que esto sea una bendición muy grande en el contexto de este año mariano que estamos desarrollando en nuestra querida diócesis de San Bernardo. Entonces, hoy, a manera de introducción a todo lo que se va a ir desarrollando en este segundo semestre, dándole gracias a Dios que tenemos un día soleado, un clima que nos acompaña. También hemos decidido hacerlo a las afueras, en una parte aquí del jardín del seminario, y tenemos un invitado muy especial para que nos acompañe en esta gran introducción, el seminarista Santiago Valencia. Bienvenido, hermano. Muchas gracias, hermano, por la invitación. Y bueno, ahorita usted recordaba lo del tema del año mariano y recordaba que nuestra madre, la iglesia, definitivamente es maestra. Entonces, en este año mariano, como tú dices, y con todo el trabajo que se ha venido haciendo, la iglesia nos está enseñando no solo a tener, digamos, un año mariano, en realidad es una vida mariana. O sea, nuestra vida tiene que ser totalmente mariana, de María, María en el centro siempre. Entonces estas instancias son muy bonitas para profundizar en este tema, así que muchas gracias por la invitación, Kevin. Bueno, Santi, para conocerte un poquito más, hermano, ¿cuántos años tienes? Yo tengo actualmente 28 años, soy seminarista aquí por gracia de Dios desde hace 5 años y bueno, vengo de Colombia también, como varios seminaristas. Chile nos ha acogido muy bien y muy contento, sí. Antes de entrar al seminario, Santi, ¿a qué te dedicabas? ¿Estudiaste alguna carrera? Bueno, la verdad sí. Yo estudié ingeniería civil de construcción allá en Colombia, pertenecía a un movimiento, eh, conocida del Señor, y bueno, ahí fue donde el Señor me llamó, definitivamente. Y curiosamente, Kevin, fue a través de la Virgen María que yo tuve ese primer llamado de Dios, ¿sí? No siempre fue así, no siempre fui una persona que tenía fe, que iba a la iglesia, iba a la misa, me confesaba, rezaba el rosario, no, 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 no. Fue un momento de mi vida, un antes de Cristo y un después de Cristo, ¿sí? Y precisamente fue esencialmente gracias a la Virgen María. A ver, Santi, ¿y cómo fue ese momento? Qué bueno que has tocado este tema porque muchas veces primero las personas piensan que los que estamos en un seminario es Ujú, porque quizás desde muy pequeñitos estábamos en las cosas de ujú, Dios, en la iglesia, cuando en realidad no es así. O muchas veces también pueden haber personas que, sintiendo un llamado de seguir al Señor un poco más de cerca, ujú. sea en la vocación consagrada, sacerdotal, o sea comprometiéndose un poco más en la iglesia, les da miedo dar ese paso. Y tú nos Claro, estás diciendo que fue un momento con la Virgen, eso sí, que fue clave, eso que fue determinante. Fue un momento, no sé, de silencio, de oración, de una misa. Más o sí. menos, ¿cómo pudieras tú describir ese momento que te ayudó a vencer el Ujú. miedo, a dar ese paso con generosidad? Bueno, fue en un fin de semana de charlas acerca de Dios, de oración, en un retiro espiritual, ¿sí?
Y era primera vez que yo vivía algo similar. O sea, nunca había vivido un momento así como de oración serio, profundo. Y me pasaba algo en ese retiro, y es que todo lo que yo escuchaba que los predicadores me decían eran laicos y me hacía mucho sentido. Yo decía, es verdad, Dios existe, la iglesia es esa familia que Dios fundó para uno encontrar ahí la fuente, los sacramentos, a Dios. Como que todo lo que me decían me entraba aquí, pero yo sentía, Kevin, que me faltaba algo, como que ese era Dios, pero no era mi Dios. Mm, No sé si me hago entender. claro. Como que uno entiende las cosas, pero no las siente en su corazón. Uno no experimenta ese amor de Dios. Mm. Y precisamente fue en una oración durante ese retiro en la que se invocó a María Santísima, y en ese momento tuve como esa experiencia interior, ¿no? De sentirme por primera vez en mi vida quizá amado por ese Dios que antes solamente como veía y sabía que existía. Pero desde ese momento, invocando a María, yo conocí el amor de Dios. Dios me abrazó y yo dije, no solo sé que existes, Dios, ya sé que me amas, que yo soy tu hijo. Y desde ese momento hubo como un cambio, ¿sí? Eso es como algo en el corazón que no es algo que uno se inventa, es algo que uno recibe, ¿no? Pero yo siempre lo he atribuido a esa oración porque lo experimenté y fue gracias a ella, a María. Qué bonito, Santi, qué tremenda experiencia y qué bueno que nos lo compartes y es muy afín con el propósito de este podcast, de este apostolado, porque resulta de que queremos dar a conocer a la Virgen Santísima, Así pero es. no solamente como algo teórico, Ujú, como algo abstracto, sino que también queremos que cada una de las personas que nos ve o que nos oye pueda tener esa experiencia íntima, personal con la Virgen María, algo que sea vivido, algo que sea de corazón, o sea, ujú. verdaderamente, como tú lo dices, un antes y un después en la vida de vivir sin ella a vivir con ella. Y entonces, en base a eso también te quería preguntar, en esta línea más vivencial, ahora que llevas ya 5 años en el Ujú. seminario y que estás ahora en tus cursos ya de teología, ¿qué papel en el día a día del seminarista desempeña la Virgen María? Bueno, Kevin, la verdad para mí la Virgen es como mi descanso. Eh, no sé, ojalá lo exprese bien, pero es como ese momento, esa pausa en el día en el que después del ajetreo, del trabajo, las preocupaciones, bueno, típicas de un seminarista, ¿no? El estudio, usted también lo habrá experimentado, la prueba de mañana, el cargo, hacer bien las cosas. Y bueno, y en general todos tenemos en nuestro estilo de vida preocupaciones, ¿no? Cansancios, ansiedades, momentos difíciles, alegres. Entonces como que ella es mi polo a tierra, ¿sí? Mm. Cuando aquí en el seminario es el tiempo del rosario, que todos los días lo rezamos por gracia de Dios, es como que la Virgen me dice, ya, Santi, para, hijo mío, y mírame, contémplame, vamos a estar cerca de Dios nuevamente. Como que es como mi polo a tierra, ¿sí? Es como mi madre, es mi madre verdaderamente. Entonces para mí es fundamental, es como que enternece verdaderamente las penas, las tribulaciones, o también en los momentos así como de mucho furor, ella me dice, no, ya, pero céntrate en lo importante, es como mi maestra, ¿sí? Mm. Yo creo que la Virgen para un seminarista es esa maestra, esa madre que como que nos mantiene formando, nos dice, hijo mío, mira a Jesús, tú tienes que ser como Él, tú puedes, yo te ayudo, yo te doy la gracia, confía en mí. Eso es Qué para mí bueno, la Virgen. Santi. Bueno, también hacemos un pequeño recorrido de lo Ujú, que ha sido este podcast durante el primer semestre. Nos enfocamos más en primero los fundamentos de la devoción a la Virgen, pasamos por la Virgen en las escrituras, en la tradición, en el magisterio, y ya después como preparación a la gran solemnidad de la Virgen del Carmen, estuvimos profundizando en ella, ujú. en su historia, en su espiritualidad, en su relación con Chile, en los santos carmelitas. Ahora este semestre vamos a seguir, pero ya en un aspecto más de la Virgen en general, no solo la Virgen del Carmen, no, sino en los dogmas marianos, para seguir Ujú. conociendo esos misterios centrales de nuestra Madre y ya después cómo se vive esa relación
con la Virgen María en la vida cotidiana, en la familia, con los jóvenes, en la pastoral, y también conocer esas prácticas de espiritualidad marianas más tradicionales, más fecundas, como el Santo Rosario, el rezo del Ángelus, en fin. Y en esto ha sido para nosotros un gran maestro, nuestro obispo, Monseñor Juan Ignacio. Entonces, quisiera, Santi, que aprovecháramos esta oportunidad Claro. este año, que nos cuente un poquito cómo es su pastoral, y cómo ha visto este celo también de Monseñor Juan Ignacio en los distintos lugares donde puede ir, de difundir este año mariano, este amor a la Virgen María. Claro. A ver, este año, por gracia de Dios, me asignó el seminario, los formadores, acompañar a Monseñor los fines de semana. Donde Monseñor esté el fin de semana, y por gracia de Dios estamos un compañero, Jonari, y yo, acompañándolo en la misa, asistiéndolo. Entonces, he visto algo muy lindo en nuestro obispo, algo muy admirable, y es que es un hombre de Dios que se preocupa por difundir la devoción a la Virgen. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ahí en las conversaciones en el carro, uno nota que él siempre está con un propósito de compartir a la Virgen María, de cualquier manera. Por ejemplo, hace poco nos decía que, bueno, en mis tiempos libres yo hago todas estas imágenes, las diseño, todo lo de las estampas para una historia, que seguramente aquí también se habrá tocado el tema. Eso es fruto de sus, digamos, de sus descansos. Él dice, en mis tiempos libres yo quiero dedicarme a difundir a la Virgen María. Pero algo muy bonito que quería destacar, y es que el obispo dijo, yo quiero darle este regalo a mi madre. Entonces eso a mí particularmente me gustó muchísimo, porque es como, es un acto de amor que él, a su modo, con los conocimientos que tiene de historia, lo puso al servicio de María. O sea, más que también algo como un apostolado, es como un homenaje a ella, ¿sí? Y eso es lo propio de una persona enamorada, ¿cierto? Como realzar ese amor, hablar de esa persona que está en el corazón. Así que, bueno, uno tiene que seguir ese ejemplo, ¿no? Verdaderamente todos los seminaristas y todos los católicos deberíamos ser marianos, porque Kevin, dice San Bernardo, una frase que ha quedado a la historia y que hoy queremos meditar en ella. Dice, de María nunquam satis. De María nunca es suficiente. Podríamos decir, ya, listo, hicimos 4 o 5 meses, no sé, de podcast mariano, ya es suficiente. Volvamos a hablar de Jesús. Ese es el problema, Kevin. Es que cada vez que nosotros decimos María, ella dice Jesús. De María nunca es suficiente. O sea, María no es una etapa en mi vida. No es esa etapa inicial, por ejemplo, que yo te contaba y que muchos pueden estar experimentando, ese amor de la madre. No, el amor de María es un amor para siempre. De hecho, Kevin, el mismo Señor así nos lo ha enseñado. El Señor, por ejemplo, hace poco celebrábamos el 15 de agosto, ¿verdad? La Asunción de la Virgen María al cielo. ¿Qué es la Asunción de la Virgen? Sino que Cristo, estando ya en el cielo, no estaba con María en cuerpo y alma. Él quiso llevar a la Virgen al cielo para estar nuevamente con ella. Porque definitivamente entre Jesús y su madre y nuestra madre hay una alianza eterna. Dios quiso en un momento de la historia tener una casa, tener un hogar. Quiero compartir algo que decía nuestro patrono, San Bernardo, que de hecho el 20 de agosto, hace algunos días, también lo celebramos. Quiero compartirles algo a todos ustedes. Él describe, explica un versículo de Proverbios, Proverbios 9:1. Así dice el versículo. La sabiduría, es decir, Jesús, edificó para sí una casa en la que talló 7 columnas. Así dice. Estas ya son palabras del santo. Así pues, esta sabiduría que era Dios, que era de Dios, vino a nosotros del seno del Padre y edificó para sí una casa, es decir, a María Virgen, su madre, en la que talló 7 columnas. ¿Qué significa tallar en ella 7 columnas? En el corazón de la Virgen estuvo la fe en la Santísima Trinidad. O sea, el amor al Padre, el amor al Hijo y el amor al Espíritu Santo, como esas 3 primeras columnas, digamos, los pilares fundamentales.
Por otra parte, la bienaventurada Virgen María fue fuerte, o sea, fortaleza en su propósito, cuarta columna, templada en el silencio, quinta, prudente en su interrogación, sexta, justa en la confesión, ¿sí? Fuerte, templada, prudente y justa, ahí están las otras cuatro. Por tanto, con estas cuatro columnas y las tres predichas de la fe, construyó en ella la sabiduría celestial una casa para sí. Esto es muy impresionante. ¿Por qué? Porque Jesús quiso estar en María. Es decir, María no es algo como accidental, no es algo como que a Dios se le ocurrió una etapa de su vida y creció. No, no, no. Dios desde siempre la construyó, la pensó. Y por eso Jesús, en cuanto que es nuestro Maestro y nuestro Dios, Kevin, Él nos enseña a hacer lo mismo. Tenemos que descansar, porque lo propio del hogar, Kevin, es descansar. Lo propio de nuestra casa es el lugar de descanso, de refugio, de consuelo, de compartir, ¿verdad? Cuando uno comparte con la mamá, con el papá, con los hermanos, lo hace en el hogar, en la casa. Y todo eso es María. María para nosotros es nuestra alegría, es nuestro descanso, es nuestro compartir, es todo lo que un corazón verdaderamente necesita, ¿sí? Que es el amor. Qué bueno, Santi. Nos has mencionado la frase de María nunquam satis, una frase que así dicha está en latín, pero que se puede traducir eso, de María nunca es suficiente. Y esta es la idea de este primer capítulo con el que inauguramos este segundo semestre, que todos queden supremamente motivados a seguir durante todo el semestre con este deseo en el corazón, con esta, digámoslo así, con esta intriga de querer conocer más a Nuestra Señora, de querer enamorarme más de ella. Y también para eso les comparto que por gracia y misericordia de Dios, en muchas parroquias, aprovechando lo que va quedando de este año mariano, se siguen abriendo iniciativas marianas, se siguen iniciando procesos de consagración a la Virgen, acompañado por seminaristas, por laicos, también motivados por los mismos sacerdotes de las parroquias. Entonces también invitarlos, si tú estás en una parroquia, si participas de alguna comunidad y todavía no has tenido así un propósito fuerte mariano para este año, estás a tiempo que te vincules a un grupo, a una pastoral, a cualquier modo que puedas conocer más a la Virgen, y eso seguramente va a traer grandes bendiciones. Vas a ver esa influencia, ese influjo tan grande, tan benéfico, tan amoroso que es la Virgen María para cada una de nuestras vidas. Así que Santi, siga nomás, hermano, ¿cómo pudiéramos mantener entonces esa motivación de querer seguir enamorándonos de Claro. María? No, Kevin, lo que pasa es que hay un designio de Dios muy bonito. Voy a poner un ejemplo muy sencillo para iluminar lo que es María para nosotros. Cierto que si no hubiera los rayos del sol, sin el sol no hay vida en la tierra, ¿verdad? Entonces uno sabe que la vida es un don de Dios, o sea, Dios es el que nos ha dado la vida, pero ojo, sin el sol no podría existir la tierra, no tendríamos vida. Ahora, nosotros, hermano, si no tomáramos agua, saben los científicos, nos moriríamos. Entonces, Dios es la vida, ¿verdad? Dios es el único que verdaderamente uno depende de Él. Pero sin el agua nos morimos. Hay un designio de Dios con el sol y con el agua, algo tan sencillo. Pero esto mismo sucede, queridos hermanos, en el orden sobrenatural. Así como nosotros no podemos vivir sin el sol y sin el agua, Dios, todo lo que nos da a nosotros, nos lo da por medio de la Virgen María. Ojo, seamos conscientes o no lo seamos. Nuestros hermanos separados, Kevin, los protestantes, creo que se privan muchas gracias, de mucho amor de Dios que el Padre tiene para ellos, porque no acuden a la Madre. Todo lo que un cristiano recibe de Dios, lo recibe por medio de María. Pero ojo, hay gracias, hay dones, hay sanaciones, hay luces, todo lo que uno necesita, consuelos, que Dios ha destinado para que nosotros lo recibamos solamente si la invocamos a ella. ¿Me hago entender? Entonces, claro, esa es la motivación principal, Kevin. Yo sin el sol me muero, me falta, no sé, la vitamina C. Bueno, sin María
me falta la vitamina C, que es la caridad, me falta todo, me falta Dios. Por eso esa es la mayor motivación. Yo necesito a María, necesito invocarla, necesito que ella me mire, necesito que ella me cuide. Y ella está viva, ella está presente, ella siempre está con nosotros. Quería compartir otra frase muy corta Tranquilo, hermano. de un gran santo Mm. que queremos muchísimo, San Juan Pablo II. Este grande, grande, que ha cambiado la historia. Pero vea, Kevin, que detrás de un hombre que ha cambiado la historia de la humanidad, con su santidad, con su testimonio, con sus palabras, con sus ojos de fuego, con todo el bien que hizo, detrás de él, vea el secreto de este hombre. Dice él, contando cuando era muy joven, tenía 20 años, 21, ni siquiera era sacerdote, seminarista, nada, nada. Estaba ya convencido de que María nos lleva a Cristo. Es decir, de que invocándola a ella, yo voy hacia Cristo. Pero en aquel periodo empecé a entender que también Cristo nos lleva a su madre. Es decir, qué locura. María no es solamente como un medio para llegar a Jesús. Jesús, después de que llegué a Jesús, Él me lleva a su madre. También Cristo nos lleva a su madre. O sea, es voluntad de Dios que yo acuda a María, que yo la invoque, que yo conozca de ella. Entonces, hombre, todos los que estamos aquí, los que nos ven, tienen fe. Pero es necesario reforzar siempre, cada vez más. Por eso es un trabajo total y constante siempre, ¿sí? Buscar de ella, leer de ella, invocarla. Por eso el rezo del rosario diario, el ángelus, llevar el escapulario con devoción. Todo es un ejercicio de constante buscarla a ella. Porque en ella, Kevin, para cada uno de nosotros, hay un secreto, hay una gracia que Dios nos quiere dar. Pero solamente si se le pide, ¿cierto? Como dice el Señor en su Sermón de la Montaña, Mateo 6, pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Es decir, pedidle a María y recibiréis, buscad a María y se os revelará, ¿sí? Llamad a María y ella les abrirá todo lo que ustedes necesitan. Porque tener una madre, y así el mismo Señor lo ha querido, en el orden espiritual es muy necesario, Kevin, porque la lucha no es fácil. O sea, la vida no es fácil, eso es muy importante saberlo, ¿cierto? Sí. Y la vida cristiana no es color de rosas tampoco. Entonces, las mujeres tienen un poder muy lindo que Dios les ha dado, ¿sí? Y es esa ternura. Una mujer con una sonrisa desbarata a cualquiera, ¿sí? Cuando uno llegaba a la casa, quizá, mira, en el colegio me dijeron esto, me pasó esto, me peleé con este, no sé, cualquier cosa. La madre tiene ese poder de hijo mío, tranquilo. Y entonces la madre, me acuerdo a mi mamá, me daba, no sé, unas oncecitas, un sanduchito, cualquier cosa. Y a uno se le pasaba, ¿sí? Sin muchas palabras, era puro amor. Y así es la madre en el orden espiritual. Uno sin María se priva de esa ternura, de la fe, de esa fortaleza, de esa constancia. Dime tú, Kevin, si San Juan no hubiera estado con María, si no hubiera sido un apóstol verdaderamente mariano, él no hubiera soportado estar al pie de la cruz. Pero la clave de él es que fue pequeño, fue un niño, y un niño necesita de su madre. Y él sabía con claridad que María era su madre. Así que, qué mayor motivación, Kevin, que verdaderamente sentirnos pequeños y estar con ella. Bueno, Santi, qué impresionante esto que nos compartes. Yo quisiera que termináramos con aterrizándolo también aquí en Chile, esta hermosa oración que tiene San Sí, Alberto Hurtado y que él mismo nos deja ver esa vinculación que existe entre María y Jesús, mm, que si nos dirigimos a ella, ella siempre nos lleva a él. Y que de esa oración surge la canción, si tú me miras, él él también también me me mirará. mirará. ¿Qué tal si concluimos con eso, Claro Santi? que sí. Y también decir de Alberto Hurtado, que al igual que decíamos de Juan Pablo II, es un grande, o sea, es un pilar para Chile. ¿Qué obras tan maravillosas hizo él? Pero aquí está la clave. Alberto Hurtado era un hombre profundamente mariano. Así que bueno, vamos a terminar con esta oración tan bonita. Dice San Alberto, Madre mía querida y muy querida, ahora que ves en tus brazos a ese bello niño, no te olvides de este siervo tuyo,
aunque sea por compasión, mírame. Madre, si tú no me miras, ¿cómo se disiparán mis penas? ¿Quién se acordará de mí? Si tú no me miras, Jesús, que tiene sus ojitos clavados en los tuyos, no me mirará. Si tú me miras, madre, Él seguirá tu mirada y me verá, y entonces con que le digas, pobrecito, necesita nuestra ayuda. Jesús me atraerá así y me bendecirá, y lo amaré y me dará fuerza y alegría, confianza y desprendimiento. Me llenará de su amor y de tu amor, madre, y trabajaré mucho por Él y por ti. Y solo con que me mires, y solo con que me mires. Entonces vean, Kevin, que toda esa fuerza, todo lo que San Alberto Hurtado fue, es por gracias a María, porque María lo miró y él se dignó mirarla a ella. Es que eso es eso, mirarla a ella, en el rosario, en la vida cotidiana, en el colegio, en el estudio, en el trabajo, parar y decir, Madre, estás conmigo, ayúdame. Dios te salve María, llena eres de gracia. Algo tan sencillo, María, mírame. Y esto tiene efectos profundos en nuestra vida. Podemos ser santos si la miramos a ella. Bueno, Santi, muchas gracias por habernos acompañado en este programa, en este capítulo con el que arrancamos esta segunda temporada del podcast. Les pedimos a todos que nos sigan acompañando, que oren por nuestras vocaciones, por la perseverancia, para que con la ayuda de Dios, si es su voluntad, podamos llegar al sacerdocio y que el Señor le conceda muchas y santas vocaciones a su iglesia. También desde aquí, desde el seminario, los encomendamos en nuestras oraciones. Sigan compartiendo estos videitos con familiares, con amigos, con los que participan en su parroquia. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe.